Buenos días familia de FBC Lodi, ¿cómo están? Empezamos en un minuto, en este preciso momento, 1 minuto 45. Y tienes 1 minuto 45 para compartir este mensaje con alguien que quieras invitar a la iglesia. Hemos estado diciéndote, invita a alguien a la iglesia y es mucho más fácil porque simplemente es mandarle un link. No tienes que hacer nada, no tiene que venir, puede estar ahí donde está en su casa y simplemente compartir la experiencia contigo. Déjame avisarte mientras empezamos, mientras nos preparamos para el mensaje, que junio 7 es el día en el que nos vamos a estar reuniendo por primera vez todos, inglés y español, aquí afuera del servicio de aquí de la Capilla de Español. Y va a ser el primer servicio unido el 7 de junio. Todavía no tengo la hora, pero la semana que viene lo vamos a estar publicando para que estén al tanto. Y repito, una vez más, estamos todavía respetando la distancia social, pero no estamos en aislamiento social. No te aísles, no dejes que toda esta situación te deprima o te tire al piso y te apartes y te aísles. Hay un montón de cosas que podemos hacer juntos. De hecho, yo aquí tengo la foto de cada uno de ustedes en las sillas para recordarme que estamos juntos en esto. Así que después le voy a sacar una foto y la voy a poner para que la vean, que tengo a todas las caras aquí pegadas en las sillas. Jesse y Kendra nos hicieron el favor de venir y pegar todas las fotos de ustedes. Así que en unos segundos, 20 segundos, comenzamos el servicio de hoy. Ponte cómodo, quítate las chanclas ahí en el sillón o en la cama, lo que quieras, y prepárate para alabar con nosotros al Señor el día de hoy. Vamos a alabar a nuestro Dios, como dice en el Salmo 103, 1 y 2. Dice que todo lo que soy, alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy, alabe al Señor. Que nunca olvide todas las cosas buenas que Él hace por mí. Este canto tiene una parte donde a veces cantamos hombres y mujeres. No les voy a pedir que hagan eso en casa, porque sería un poquito, quizás no se animen, pero cada vez que yo lo canto me acuerdo de ustedes, porque dice que nuestro Dios es grande. Vamos a alabar al Señor juntos. Grandes son tus maravillas.
grandes son tus maravillas, grandes son tus maravillas. Amén. Nuestro Dios es grande y hace maravillas. Quiero darle la bienvenida a todos los que nos están viendo y quizás no es domingo cuando tú nos estás viendo, pero hoy para nosotros es domingo. Sea cuando sea que lo veas, nosotros lo hacemos pensando que tú vas a estar ahí con nosotros conectándote y viviendo la iglesia. Por eso, a todos los que nos escuchan, nos conectan por primera vez, haznos saber que estás aquí por primera vez y de alguna manera queremos estar en contacto contigo. Y a los que nos están viendo de los de casa, pues nos encantaría saber de dónde nos están viendo. Sé que quizás hay alguno de allá de Costa Rica, de México, de Uruguay, de aquí de Lodi, de varios lugares, quizás alguno también de ahí de Sacramento, a veces de la iglesia de Tony, de Casa de Luz también se están conectando con nosotros, pero la próxima semana les dije que me mandaran videos, pero yo sé que a ustedes les da un poquito de vergüenza, pero la próxima semana, si no me hacen videos, voy a ir a sus casas a hacer yo un video. Así que les doy una semana más para que me manden sus videos, porque queremos poner un saludo de cada uno de los hermanos de la iglesia para que podamos ser recordados de que somos juntos la iglesia. Así que bueno, nada más es eso. Mándenme el videíto a Augusto de visitloday.org o por WhatsApp o por aquí por Face, donde sea, y yo los pongo todos juntos y los presentamos la próxima semana. Déjenme darles un par de anuncios que son importantes. No sé si hayan escuchado, porque lo avisamos en el grupo de WhatsApp y en el Face, pero fue algo que surgió esta semana. Hay tantas cosas que están sucediendo que quisimos tomar un tiempo para orar y para tener un tiempo de oración y ayuno. Así que hoy, hasta la tarde de hoy, estamos teniendo un tiempo de oración y ayuno como iglesia, para pedirle al Señor que nos guíe en estos pasos que vamos a dar. Uno de los pasos que vamos a dar es el próximo domingo, 7 de junio, comenzamos con los servicios unidos. O sea, vamos a estar todos juntos aquí afuera, puedes venir en el coche, te puedes quedar en el coche o puedes traer tu silla al aire libre, cada quien en su espacio, ¿no? Respetando la distancia social, pero queremos empezar a movernos en la dirección de esta nueva normalidad. Y ese es el primer paso que vamos a dar. Queremos hacerlo con sabiduría, queremos hacerlo con precaución. Y otra vez, si te sientes un poquito precavido con esto y no quieres exponerte, vamos a seguir ofreciendo la iglesia en línea. La iglesia en línea va a seguir estando, llegó para quedarse, así que no te vas a quedar sin iglesia por no venir, pero queremos, para los que tienen la necesidad de estar juntos, proveer esa oportunidad. Muy bien, hoy estamos hablando de En la tormenta con Pedro, y el pasaje que vamos a estar leyendo es Mateo 14. Por eso le pedí a Vale que nos lea estos versículos y que nos vaya poniendo en sintonía para lo que vamos a hablar el día de hoy. Vale, ¿nos diriges? Claro que sí. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. «Tienes tan poca fe», le dijo Jesús. «¿Por qué dudaste de mí?». Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos adoraron. «De verdad eres el Hijo de Dios», exclamaron. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz.
Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en el llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en el llanto y alegría. Él te ama, Él te ama. Él te ama. Qué bonito canto, ¿verdad? Lo aprendimos el día de hoy. Quizá lo hayas escuchado. Hay varias versiones que se han hecho de esta alabanza. Quiero que sigamos alabando al Señor y quiero recordarte que lo que hacemos como iglesia es un acto de adoración cuando damos. Y Dios ha sido fiel, ha sido tremendamente fiel con la iglesia. Hoy recibimos una carta de uno de los misioneros que apoyamos en un país que no podemos decir públicamente por esto de las persecuciones y de los ministerios, pero qué hermoso, qué bendición ser parte de lo que Dios hace en First Baptist Church of Lodi. Es quinto domingo del mes, y cuando hay un quinto domingo normalmente estamos juntos los de inglés y español. Por eso este último canto de la parte de alabanza lo vamos a hacer juntos con la congregación en inglés. Tenemos un canto que habla justamente de caminar sobre las aguas, que es el tema de hoy. Pedro caminó sobre las aguas con Jesús. Y quiero invitarte a escuchar esta alabanza antes de pasar al mensaje del día de hoy. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, in ocean
oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surround me, you've never failed, and you won't start now. As your love in wave after wave crashes over me, crashes over me. For you are for us, you are not against us. Champion of heaven, you made a way for all to enter in. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Out beyond the shore into the waves. You make me brave. You make me brave. No fear can hinder now the promises you made. My soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. Qué bendición poder escuchar esas palabras, ¿no? De pedirle al Espíritu Santo que nos dirija a dar ese paso de salir de la barca. Y por ahí es por donde vamos a andar el día de hoy. Estamos en la serie En la tormenta. Estamos hablando de encontrar a Dios en tiempos de desafíos. Y estamos hoy en particular hablando de estar en la tormenta no con Pablo, no con Elías, no con Jonás, no con el propio Jesús, ahora con Pedro. Y vamos a estar en este pasaje de Mateo 14 que nos habla de encontrar a Jesús en medio de la tormenta. Y no solo encontrar a Jesús en medio de la tormenta, sino que caminar en las aguas con Jesús en la tormenta. Ahora, para entender este pasaje tenemos que hacernos un poco la pregunta de qué pasa antes de que Jesús esté en el agua con Pedro. Yo no soy capaz de imaginarme ese momento. Está Pedro caminando sobre el agua. Y cada vez que leo esta historia o que escucho esto, pienso en lo increíble que ha de haber sido para Pedro caminar sobre el agua. Pero bueno, hoy no vamos a enfocarnos tanto en ese momento en el que Pedro experimenta esa duda y cuando ve las olas y todo lo demás, sino que vamos a tratar de aprender lecciones de lo que pasa en la historia con Pedro. Pero para eso tenemos que ir un poquito para atrás. Tenemos que ver qué es lo que pasa antes en la historia. O sea, qué sucede en el capítulo 14 de Mateo antes de que suceda la historia de Jesús y Pedro caminando sobre el agua. Y esto nos va a ayudar a entender las lecciones que vamos a presentarte en un segundo. Son 4 lecciones que vamos a aprender hoy de Pedro. Pero déjame decirte qué pasa antes. Mira,
antes de que Jesús camine sobre el agua y que Pedro camine sobre el agua, tenemos estas dos historias. Una es Juan el Bautista. Dice la palabra que no hubo entre los nacidos de mujer alguien como Juan el Bautista. No hubo nadie como Juan el Bautista. Juan el Bautista fue decapitado. O sea, eso es lo que sucede en el capítulo 14 de Mateo. Juan el Bautista es decapitado. Y claro, cuando tú piensas en esta historia, no sé si la has leído, pero resulta que traen la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata. Tremendo, tremendo, tremendo. Pero no solo esto sucede, sino que también, antes de esta historia, Jesús alimenta a los 5,000. Otra historia increíble, una historia fascinante en la que vemos cómo Jesús empieza a sacar panes y peces y es una historia de nunca acabar y todos comen. Entonces, ¿cómo es posible que esta historia está en medio de tantas idas y vueltas? O sea, bueno, justamente, por un lado vemos el poder, la gracia de Jesús haciendo el milagro de la alimentación de los 5,000, y por otro lado vemos el costo de seguir a Jesús. El profeta Juan, el Bautista, aquel que anunciaba el camino de Jesús, aquel que bautizaba para arrepentimiento, aquel que cuando reconoce a Jesús desde el vientre de su madre salta porque sabe quién es Jesús, es decapitado. Increíble. Y esto nos muestra que las dos cosas son ciertas. Jesús es poderoso, Jesús hace milagros increíbles y también seguir a Jesús tiene consecuencias. Ahora, te dije que íbamos a aprender lecciones acerca de esta historia, pero quería poner el contexto de lo que está sucediendo para que entendamos cómo se maneja esta historia. 4 lecciones, ¿ok? 4 lecciones que vamos a aprender de alguien que caminó sobre el agua. O sea, en mi tierra, en Uruguay, hay un dicho: cuando alguien le encuentra la vuelta a todo y cuando alguien se las ingenia para encontrar atajos para todo, se dice que fuma abajo del agua. Obviamente es imposible, ¿verdad? Pero dice, vos fumás abajo del agua, o este fuma abajo del agua. O sea, te encuentra una manera, muchas veces no muy ortodoxa, de hacer las cosas. Hoy vamos a aprender lecciones no de alguien que fuma abajo del agua, sino que aprendió a caminar sobre el agua, que fue capaz de caminar sobre el agua, que es Pedro. Ahora, bien, estas 4 lecciones van a estar basadas en la historia y no la tengo ahí en pantalla, pero la voy a leer porque es cortita. La leímos más temprano, pero si te lo perdiste, la vamos a leer de nuevo rapidito. Dice que estaban los discípulos, y voy a empezar desde el 25-26, la cuarta vigilia de la noche. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. O sea, Jesús se acerca andando sobre el mar. Y los discípulos viéndoles se preguntan, ¿es un fantasma? ¿Les dio miedo? ¿Quién es ¿qué está pasando? ¿Cómo es esto? ¿Es un fantasma? Es como ese que dice, es un avión, es un pájaro, no, es Birdman. Bueno, eso es para los más viejos, los jóvenes no saben quién es Birdman. Pero es un fantasma, dijeron, versículo 26. Versículo 27 dice, Jesús enseguida les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no tengan miedo. Y podríamos hablar de estos versículos, pero ya hablamos de Jesús calmando la tormenta y diciendo a los discípulos que no tengan miedo. Por eso quisimos darle un enfoque diferente, pero esto está perfectamente en la historia también. Entonces viene la parte que nos importa hoy, viene la parte en la cual nos estamos enfocando. Dice, enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Versículo 28 dice, entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, Pedro, el discípulo que siempre no pensaba las cosas, no pensaba mucho las cosas, él decía lo que sentía, él hacía lo que creía, y con esa personalidad, ¿no? Se baja de la barca, anda sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame.
Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca, otra vez, los que estaban en la barca con Jonás, los que estaban en la barca con Jesús, los discípulos cuando calma la tormenta, otra vez los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Las tormentas nos muestran a Dios. Las tormentas nos muestran a Dios. Pero bueno, 4 lecciones que vamos a aprender de este pasaje de alguien que caminó sobre las aguas. El pastor Glenn le puso water walkers, porque son los que caminan sobre las aguas. Y son estas 4 lecciones que quizás hoy puedas aprender de Pedro y de la historia. La primera es que los que caminan sobre las aguas reconocen la presencia de Jesús y siguen su llamado. En la semana estábamos en el Lodi Lake y a lo lejos se vio un grupo de personas. Y claro, cuando estás ahí pasa un bote, tú lo saludas, ¿no? Pero estábamos ahí con la familia comiendo y yo me di cuenta quién era la persona que saludé, pero la otra persona no se dio cuenta quién yo era. Entonces saludó nomás por cortesía. Pero yo no, yo sé quién es y se va a dar cuenta quién soy yo cuando venga más cerca. Y ya después ya me conocía, hola, y saludaron. Pero los que caminan sobre las aguas, la primera lección que puedes aprender es que reconocen a Jesús. Cuando otros están, uy, ¿qué es esto? ¿Qué miedo? ¿Qué va a pasar? ¿Quién es? ¿Es un fantasma? ¿Qué es lo que está pasando? Él reconoce y dice, este es Jesús. Y Jesús, si eres tú, di que yo vaya y yo voy contigo. Eso es lo que dice Pedro. Los que caminan sobre las aguas reconocen la presencia de Jesús y siguen su llamado. Reconocen la presencia de Jesús y siguen su llamado. Mira lo que dice el versículo, dice 28 y 29, dice, entonces Pedro lo llamó, lo reconoció y lo llamó y le dice, si realmente eres tú, Jesús, yo veo que eres tú, si realmente eres tú, ordéname que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua. Y entonces Jesús le dijo, ven Pedro, ven. Como un padre que su hijo está aprendiendo a caminar, le dice, vente, mami te está agarrando, sí, yo sé que puedes seguir caminando de la mano de mami, pero mami se va a quedar ahí y tú vente. Y esos primeros pasos son hermosos. Cuando el niño mira a la mamá y se da cuenta que la mamá no va a ir y tiene que soltar la mano y tiene que dar pasitos así de pato, ¿no? Para llegar. Y la mitad de las veces se caen, pero después aprenden. Algo así pasa con Pedro. Le dice, Señor, si realmente eres tú, ordéname que yo vaya. Y entonces Jesús le dice, sí, vente, Pedro. Esa es la primera lección. Los que caminan sobre el agua reconocen a Jesús y siguen su llamado. Ahora, la segunda lección que podemos aprender de los que caminan sobre las aguas es que tienen que salir del barco, hay que soltar la mano de mamá y hay que empezar a caminar. Y sí, claro, lo más bonito es cuando empiezan a caminar por las paredes, ¿verdad? No caminar por las paredes como caminar por las paredes, pero caminan agarrados de las paredes o de la pared van a la mesa y de la mesa van a la silla y mientras haya de dónde agarrarse no hay problema. Pero en algún momento la mesa está aquí y el juguete está allá y hay que ir de la mesa al juguete y el juguete está tan bonito y tiene tantos colores y encima cuando lo mueves es como esto suena y hace ruido y me lo puedo poner en la boca y me gusta y entonces el niño se lanza, ¿no? En algún momento hay que salir del barco, en algún momento hay que poner la patita en el agua. Y cuando estábamos en la semana en el lago, el primero que bajó al agua fue Ezequiel y dijo, uy, está fría. Y la segunda que bajó fue Vale y dijo, bueno, no está tan fría. Yo dije, sí, está fría, pero me está diciendo que no está fría. Y hubo que poner el piecito en el agua y estaba fría, sí, estaba fría. Me mintieron. Pero en algún momento, si quieres disfrutar de la bendición de caminar sobre las aguas con Jesús, tienes que salir del barco. Ahora, Jesús le dice, sí, ven. Y Pedro sale, ¿no? Pedro sale del barco. Versículo 29, pero la segunda parte dice, entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Esto es increíble. O sea, ¿cómo es que camina sobre el agua Jesús? ¿Cómo es esto? No logro entender. ¿Cómo es esto de que Jesús te llama y tú, como en las películas, ¿no? Que lo ves y dices, ¿cómo es esto de que caminas sobre el agua? Bueno, Pedro caminó sobre el agua. Y fue hacia Jesús.
Ahora, la primera lección, obviamente, reconocen dónde está Jesús y obedecen su llamado. Si Jesús te dice ve, tú vas. Y vas. Ahora, la segunda lección, hay que soltar la pared, hay que salir de la barca, hay que salir del entorno para obedecer el mandato que Dios te ha dado. Y el tercero, o la tercera, perdón, de las lecciones que podemos aprender de alguien que camina sobre las aguas es que de la misma manera que el niño que aprende a caminar, no sobre las aguas, sino sobre cualquier superficie, de la misma manera que el niño se cae, de la misma manera que Pedro se hunde, los que caminan sobre las aguas, los que llegan a ver los milagros de Dios obrar de esa manera, a veces se hunden. A veces se hunden. Pedro se hundió. O sea, Jesús, tú me estás llamando, yo camino sobre las aguas. ¿Por qué me hundo si estoy caminando hacia ti? Bueno, a veces se hunde. Y de hecho dice la palabra que tuvo miedo, vio las olas, vio lo que estaba a su alrededor, dejó de ver a Jesús, dejó de reconocer a Jesús, dejó de caminar buscando seguir a Jesús y empezó a ver lo que estaba sucediendo. Y es como ¿sabes qué pasa cuando estás? A mí me han pasado muchas veces cuando das clases de música y Vale no me va a dejar mentir, cuando un alumno aprende algo y se da cuenta que canta mejor de lo que cree que canta o que toca mejor de lo que cree que toca. Entonces de repente empieza a tocar y se da cuenta que su nivel subió así como de aquí a acá porque entendió un concepto, porque logró entender su cuerpo, cómo funciona o sus cuerdas vocales, y de repente le da pena porque ve lo que está sucediendo y entonces se cohíbe y vuelve a la zona de confort, a lo que sabe hacer, a lo que no le da miedo. Yo no me quiero exponer, no quiero salir de la barca. Aunque cuando salgo de la barca, estas cosas increíbles suceden, me da miedo. Y entonces, en ese momento que viene esa duda, ese second thought, como le dicen en inglés, ya vuelve, ¿no? Se le cierra otra vez la garganta o los dedos ya le da miedito de equivocarse y ya hay que volver a trabajar para lograr volver a soltar la mesa y volver a caminar. Y pierde el equilibrio y se agarra y se quiere soltar, pero no se anima. Y a veces se hunde, a veces se cae. Y es lo que le pasó a Pedro, ¿no? La propia historia nos lo cuenta. Versículo 30 dice, cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó. Y entonces comenzó a hundirse. Y aquí viene otra de las lecciones que vamos a aprender. ¡Sálvame, Señor!, gritó. No solo los que caminan sobre las aguas a veces se hunden, sino que los que caminan sobre las aguas también reconocen la presencia de Jesús, tienen que salir de la barca, tienen que tomar el riesgo, a veces se hunden. Y los niños que están aprendiendo a caminar están llenos de chichones y de moretones y de caídas y lloran. Pero siguen y siguen y siguen porque quieren caminar. Quieren esa libertad de poder ir de la mesa al juguete. Pero no solo eso, no solo a veces se hunden, sino que aún cuando se hunden, siguen reconociendo, siguen llamando, siguen pidiendo ayuda, siguen pidiendo auxilio y siguen reconociendo el poder y la autoridad de su Dios. Siguen llamando y siguen adorando a Jesús. Porque Pedro no dice, ay, ahora me voy a morir, o Jesús, ¿por qué me hiciste esto? ¿Para qué me haces caminar hasta aquí para que después me caiga? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? No. Pedro dice, Jesús, sálvame. Yo sé que tú me puedes salvar. Yo sé que tú me puedes ayudar en medio de esta situación. Jesús, ayúdame. Y la verdad es, no sé si ¿cómo respondes tú cuando estás en esa situación? No sé qué haces cuando pensaste que estabas caminando sobre el agua, cuando te diste cuenta que las cosas podían ser increíbles y de repente el miedo te hizo hundir. Quizás en lugar de decir, Jesús, sálvame, dices, Jesús, ¿por qué permites esto? Jesús, esto es tu culpa. Yo te iba a servir, yo te iba a dar mi tiempo, yo iba a hacer esto para ti y mira dónde estoy.
Y la realidad es que los que caminan sobre el agua conocen, saben que aún cuando se están hundiendo, quien los puede salvar es Jesús. Por eso siguen llamando y siguen adorando a Jesús. Ahora, muy bien, ¿qué significa eso? ¿O cómo se ve esto en la historia? Versículos 32 y 33. Mira lo que dice. Cuando subieron de nuevo al barco, o sea, Pedro en aprietos dice, Jesús, sálvame, Jesús, ayúdame, agárrame porque me hundo. Llamando, pidiendo ayuda a Jesús. Pero cuando termina la historia, ¿no? Cuando Jesús salva a Pedro, lo agarra y lo ayuda y van a la barca. Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. O sea, Pedro, después de haber caminado sobre el agua, después de haber reconocido a Jesús, después de haber tomado el riesgo de decir, yo voy a saltar porque Jesús me está llamando para allá, no importa que aquí hay agua, si Jesús me llama, yo allá voy. Después se distrae con la realidad de que está caminando sobre el agua, y esto es agua, y yo estoy caminando sobre el agua, y ahí hay olas, y entonces se hunde. Pero cuando termina, y en medio de esa situación clama a Jesús, pero cuando termina la historia, vienen a la barca, y entonces los discípulos lo adoraron. De verdad eres el Hijo de Dios. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablamos de Pablo? Y que cuando lo muerde la serpiente, permite en medio de la tormenta a Dios obrar para que la gente reconozca quién es el Señor. Aún en medio del frío y de la humedad y del susto de Pedro, y que probablemente hasta tragó agua y está tosiendo, y en medio de esa situación, Dios es adorado por los discípulos. ¿Por qué? Porque muestra a los discípulos que se puede caminar sobre las aguas, que Él camina sobre las aguas, que calma la tormenta cuando termina, y entonces ellos reconocen verdaderamente, eres el Hijo de Dios. Las tormentas están diseñadas, no todas y no de manera exclusiva, pero las tormentas son una excelente oportunidad para ver a Dios obrando en su poder, en su soberanía, en la pequeñez y fragilidad de nuestra propia existencia, pero también en el propósito que las tormentas tienen en la vida de los discípulos, en la vida de los profetas, en la historia de la humanidad. Así que esta tormenta, hoy terminamos la serie, esta tormenta que estamos atravesando tiene propósito. Tiene un propósito en tu vida en particular. Y hoy, que terminamos la serie, quiero hacerte una pregunta. Y es la pregunta que hemos hecho vez tras vez. So what? Entonces, ¿qué? Les voy a contar una interna. Miren, en la próxima diapositiva viene la parte que aparece aquí a un contado. Entonces, los de la cabina están diciendo, ya viene, it's coming, yes, it's coming. Miren, la pregunta del entonces, ¿qué? Es la siguiente. ¿Cuál es tu barca? ¿Cuál es tu barca? Porque tienes que salir de la barca. Porque de alguna manera, si quieres caminar sobre las aguas, si quieres entender cuál es el propósito de esta tormenta, si quieres ver a Jesús obrar, vas a tener que salir de la barca, vas a tener que soltar la mesa, vas a tener que soltar la mano de mamá y vas a tener que caminar. O te lo pregunto de otra manera, ¿dónde, en qué área de tu vida, en qué situación el miedo o el confort o el status quo o el no toquen nada que así está bien te han impedido o te están impidiendo confiar en el Señor? Porque esa historia se trata de confiar en Él para ver cosas increíbles. Cantábamos recién que tu espíritu me guíe más allá de lo que puedo ver, imaginar, entender. Que tu espíritu me guíe a caminar sobre el agua. Y en esa tormenta, quizás hay algo que Dios te está pidiendo que hagas. Quizás allá a lo lejos, entre las olas y la neblina, está Jesús viniendo, diciéndote, sí soy yo, ven. Y hay algo que tienes que hacer. No sé qué significa esto en tu vida. No sé
qué barca estás usando. No sé en qué embarcación estás. No sé qué plan tiene Jesús para tu tripulación. Pero lo que sí te puedo decir es que a lo largo y ancho de las Escrituras, las tormentas nos muestran una y otra vez que Dios tiene un propósito. Cada una de las historias en la Biblia donde Dios permite que los hombres y mujeres de Dios atraviesen esas tormentas es para darles un nuevo entendimiento de quién es. Verdaderamente, dice la historia, verdaderamente. Entonces los que estaban en la barca, versículo 33, vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y mi oración, mi anhelo es que en esta serie que pudimos atravesar las tormentas de la vida juntos y que estamos todavía atravesando las tormentas de la vida juntos, es que tú puedas decir verdaderamente, verdaderamente, Dios estuvo en medio de esta situación. Conmigo, me acompañó. Y quiero dejarte con esa bendición sacerdotal que cantábamos hace un rato. El Señor te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Y el Salmo 121 que dice, Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. No sé qué tan grandes son las olas. No sé qué es lo que tú estás atravesando en distintos países, en distintos lugares, en distintas situaciones. No sé cómo estás sobrellevando esta tormenta. Pero sí sé que Dios tiene un propósito para ella. Acompáñame a orar. Padre, gracias. Gracias porque aun cuando nos hundimos, aun cuando el agua viene, aun cuando terminamos por nuestra propia desobediencia, por las circunstancias, por esa espiral descendente como fue en el caso de Elías, por la simple manifestación de tu gloria manifestada en nuestro sufrimiento, como fue en el caso de Pablo, vez tras vez, naufragio y la serpiente, como aprendimos la semana pasada. O simplemente para que nosotros podamos decir, tú verdaderamente eres el Hijo de Dios. Por todas esas razones tú permites tormentas en nuestras vidas. Y queremos reconocerlo y queremos decir, Señor, henos aquí. Si esta tormenta es lo que tú has permitido para nosotros hoy, la aceptamos, la recibimos como algo que tú permites para que nosotros aprendamos quién tú eres. Para que después podamos mirar para atrás y decir, wow, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Gracias por tu palabra, Señor, que nos muestra que cada tormenta tiene un propósito y una lección para nosotros. Gracias por acompañarnos, por consolarnos en medio de la angustia y por darnos fortaleza para enfrentar el día a día, tomados de tu mano. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén. Amén. Vamos a despedirnos cantando, vamos a despedirnos alabando a nuestro Dios. Vamos a decir, Señor, henos aquí. Envíanos a donde tú quieras, haz lo que quieras con nosotros. Y permítenos ser instrumentos tuyos, permítenos proclamar lo que tú nos has dado, la esperanza que en ti tenemos. Así que los del grupo de alabanza si pueden venir y pasar para que nos despidamos cantando, diciéndole al Señor, envíame. El
ojos, oh Señor, trae libertad y salvación, que tu evangelio las naciones puedan conocer, que tu amor dado en la cruz atraiga al mundo a tu luz, y toda lengua te confiese como el Señor. Abre los ojos, oh Señor, trae libertad y salvación, que tu evangelio las naciones puedan conocer, que tu amor dado en la cruz atraiga al mundo a tu luz, y toda lengua te confiese como el Señor. Amén. Que toda lengua confiese el nombre de nuestro Señor. Bendiciones, hermanos. Nos vemos el próximo domingo. Que el Señor les bendiga y les guarde y haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé paz.